Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me then just do it. Let's be honest for a second, yeah. You're being over your head, babe, 'cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me then just do it. Just do it. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me then just do it.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un día bonito, especial, como familia. Van a celebrar ustedes su enlace matrimonial. Papás, quien inicia entregando su hija al muchacho. Sí. Ah, entrego. Por ahí nada más dile, de ahí parado. Te entrego. Ah, de aquí. Hombre, Te entrego, te regresa. hey, de ahí parado, hey, contrólate. De ahí dile la palabra. No puedo. Jorge, centra arriba no Jorge. No te aguantamos las aguantamos el día. Pues la chino que ¿Ya? ¿Quién recibe? ¿Quién habla? Ella, ¿verdad? Sí. De Nelly, pues, qué bueno, pues está acá, está loca, o sea, que Dios me los bendiga siempre, que sean muy felices. Que podamos ser felices para la vida, para la muerte. Agradecele. Gracias. Un plazo tras su hija. ¿Qué va? ¿Ya? ¿Ya? Por el lado derecho. Camina adelante, muchacha. A los derechos. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia Agachaditos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden pasar, por favor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia
El Señor esté con ustedes. Nos persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Pues bienvenido Jorge Luis Santos Díaz, Yaneli Rodríguez Cristino, bienvenidos. Es una hora bonita, especial, que ustedes pensaron, ustedes meditaron. A la 1 de la tarde, el día 19 de diciembre, vamos a contraer matrimonio. Yo siempre les digo cuando celebro una misa, así como ustedes, que no se quede grabado solamente en un papelito, sino este día 19 se grabe aquí en el corazón, cabecita y corazón. De tal manera que el día de mañana, cuando les pregunten: ¿si te casaste? Sí, claro, un 19 de diciembre a la 1 de la tarde en mi pueblo de Ameyaltepec. ¿De acuerdo? Que no se olvide jamás. Bienvenidos cada uno de sus papás, de Jorge Luis, de Yaneli. Es un día también bonito, ustedes van a convivir, y que este día, aunque a veces causa tristeza entregar al hijo, entregar a la hija, pero sabemos que también ellos deben de fundar, tarde que temprano, si así lo desean, una familia. Familiares, amigos, Carlos, Marcesi, bienvenidos, padrinos de velación, amigos, familiares. Vamos a meditar un poquito la palabra de Dios y el mensajito. Si están aquí en este momento Jorge Luis, Yaneli, es porque se aman, ¿de acuerdo? San Pablo, en repetidos momentos, ocasiones, se dijo amor, 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 cuando ustedes escucharon la lectura. ¿Sí? Si yo no tengo amor, aunque yo hablara muchas lenguas, inglés, español, portugués, italiano, francés, pero si yo no tengo amor, de nada sirve. Dice que sería como una campana que le pegan ahorita, da el sonido y al ratito se acabó. De nada sirve, dice. Por eso más adelante nos dice el libro sagrado, San Pablo, que dirige este mensaje a la comunidad de Corinto. Actualmente es Grecia en el mapa, allí donde inician los Juegos, se prende la luz, los Juegos Olímpicos, porque se dice que por allí en Atenas, Grecia, es la capital del conocimiento. Ahí comenzó la escritura, a leer, la capacidad académica, intelectual. Y por eso dice Pablo, les escribe una cartita bonita y les dice a todas las familias, y en especial ahora a ustedes: el amor siempre debe ser comprensivo. Si llegaron aquí
porque se han entendido, se han comprendido. ¿De acuerdo? Y dice Pablo, el amor es servicial. Ustedes saben muy bien, ayer platicamos, ¿quién va a lavar mi camisa? ¿Quién va a lavar mi pantalón? Allí. ¿Quién va a comprar el tlaxcal y totonqui? ¿Quién va a comprar la leche, el pan? Ahí también ya saben. ¿Llegó el recibo de la luz? Ni modo. Y así cuestiones. Por eso dice, el amor es servicio, servicial. ¿Sí? Tú me ayudas, yo te ayudo y así vamos. Siempre el amor es servicial. Y entre ustedes, dice Pablo, no debe haber envidia. Entre ustedes, este celular es mío, no lo agarres, vete por allá. Nada de eso. De los dos, es mío, es tuyo, es mío, es tuyo. No debe haber envidia. El amor no debe ser presumido, dice San Pablo, para que ustedes tengan en cuenta. Y desde luego, otra cosa importante, el amor no debe ser grosero, dice entre ustedes. Ya te ofendí, ya te pegué, me porté groseramente. Y dice Pablo, eviten todo eso. No debe ser grosero el amor entre ustedes. Así como ya platicamos, dialoguen, siéntense, pónganse de acuerdo, lleguen a un acuerdo para que no haya llantos, dolor, angustia, sino acuerdos. ¿De acuerdo? El amor no se debe irritar inmediatamente. Ustedes saben muy bien, en la vida ordinaria, nomás con que te voltee a ver, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué? Ya se enojaron y ya están peleando. Me viste pero feo. No me veas así. Siempre dice, no debes irritarse. Y desde luego, no se debe guardar rencor. Vean ustedes cómo va describiendo todo lo que se debe evitar, para que ustedes el día de mañana, la alegría, la felicidad, y ante todo dice, disculparse, perdonarse, dice San Pablo, sin límites. Eso quiere decir siempre. ¿De acuerdo? Para que ustedes tengan en cuenta todo esto. Y desde luego el ejercicio que les dije ayer, no lo olviden, es un buen ejercicio, y que el día de mañana ustedes siempre la alegría, la felicidad, el acuerdo, el amor, cada día vaya creciendo en el buen sentido de la palabra. En el Evangelio también que hemos escuchado, Jesús fue invitado a una boda. Se acabó el vino y es el primer milagro que hace Jesús en una boda. Ya sabemos que el domingo es día del Señor. Vengan a darle gracias a Dios cada domingo, cada domingo. Si no puedes el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero el domingo que no se pase. Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, que nos vaya bien. Mañana lunes comienza otra semana, que nos vaya bien, que haya ventas, que nos llevemos bien. Evitar todo eso que dice Pablo, discusiones, pleitos, ya se enojaron, ya se pelearon, evitarlos, pero el domingo hay que pedirle a Dios su acompañamiento. Que Dios los bendiga pues, Jorge Luis, Yaneli, enhorabuena, la felicidad esté siempre con ustedes. Muchas felicidades, solamente ustedes de pie. Jorge Luis Santos Díaz, Yaneli Rodríguez Cristino. Ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí, estoy dispuesto. Viene una pregunta importantísima, ¿Están dispuestos a recibir de Dios, oigan bien, de recibir de Dios responsable, esta palabra responsable, amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios
y de la Iglesia. Yo, Jorge Luis Santos Díaz, te acepto a ti, Yaneli Rodríguez Cristino, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Yaneli Rodríguez Cristino, te acepto a ti, Jorge Luis Santos Díaz, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga estas arras, estos anillos, la palabra de Dios, el lazo, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yaneli Rodríguez Cristino, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jorge Luis Santos Díaz, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yaneli Rodríguez Cristino, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Jorge Luis Santos Díaz, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Esta palabra sea el centro de sus vidas. Todos de pie, por favor, todos de pie. Aplauso fuerte para esta pareja. Vamos a cantarle a Diosito diciéndole: te rogamos, óyenos. Te rogamos,
para que Jorge Luis Santos, Yaneli Rodríguez Cristino, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Una plegaria también para los papás de Jorge Luis, de Yaneli Rodríguez Cristino. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por sus padrinos Carlos García, Margarito, Marcesi Rodríguez Cristino. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los amigos, invitados, familiares que hoy comparten este enlace matrimonial de Jorge Luis, Yaneli Rodríguez. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Paraditos todos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, Santo es el Señor. santo, Santo, Santo es el Señor. llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria. llenos están los cielos Y la tierra
rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Paraditos todos, de pie también ustedes. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con este obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, a Jorge Luis Santos Díaz, a Yaneli Rodríguez Cristino, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de ese día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de los papás de los contrayentes, padrinos, Carlos García Margarito, Marcesi Rodríguez Cristino, así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tome la velita con el ahijado y la ahijada. Con la otra mano dar la vela. Dar la vela. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que
dale su ramo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu En espíritu. Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, Pero una palabra pero una tuya palabra bastará tuya para bastará sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimentas, eres tú, Virgen María. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimentas, eres tú, Virgen María. Ustedes de rodillas, todos de pie, por favor. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Jorge Luis y Yaneli Rodríguez, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Jorge Luis, Yaneli. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Amén. Que el Hijo unigénito esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe, descienda. Nos persignamos todos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Hagan las velitas. Retírenles el lazo. Paraditos. Aplauso fuerte para la pareja, marido y mujer para siempre.
Especialmente pues para toda mi gente bonita presente que ya nos está acompañando el día de hoy, que se encuentra disfrutando de esta bonita fiesta, de esta celebración en honor de los novios, claro que sí, Jorge Luis, esposa Yaneli. Muchísimas felicidades a los recién esposados, claro que sí, esperando que se la sigan pasando y se la pasen bonito, pues en el resto de, pues, del día de su festejo de boda, claro que sí, especialmente pues para ellos. Los refrescos, los sandwiches, allá mandamos un cordial saludo a mi compita que nos está echando la mano de ese lado allá
allá con el audio, mandamos un cordial saludo al ingeniero, compadre. Creo que sí, saludcita de la buena, vamos a seguir por acá, complaciendo de los temitas, en lo que ustedes allá les gusten de la comida, a todas las personitas, los grandes invitados que ya nos están acompañando el día de hoy, que se encuentran pues allá degustando los sagrados alimentos, en lo que ustedes allá les gustan de la comida, nosotros vamos a seguirle complaciendo por los temas, compadre. Usaba diario y vendía su piel a precio caro de las 8 a las 10. En una esquina era joven infiel. Era Rosa, que Steven se llamaba, no sé. Nunca lo supe, nunca le pregunté. Nunca dispuse de su piel por su piel. Era un mocoso y tan solo me miré. De pozo en pozo y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedor de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Pasaron y ahí seguía misma hora de ayer, la misma esquina, era joven infiel y aún tenía la rosa de su piel. Y más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de el farol. Noche tras noche 20 veces se la llevaron presa y cantó su canción. Tras de la reja y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Pero chaparrita, yo te haré seguir los pasos hasta donde esté. Y aunque me den de balazo, tomen eso, el cabo mi gusto pero chaparrita, seguir los pasos donde esté. Y aunque me den de balazo, tope eso, y al cabo mi gusto es. Claro que sí, nos invita Rancherito, los somos rancherones allá en esta bonita. Por acá por recién vamos a continuar con la música para seguir disfrutando de pues, esta bonita celebración, claro que sí, especialmente pues para ellos y para toda su familia presente, a los diferentes invitados que están acompañando a los novios en esta bonita tarde, claro que sí, para toda la gente bonita que se encuentra por acá comiendo, de este lado también provechito, y del otro lado también ahí vamos allá el cordial saludo para todos ellos. Vamos a seguir por acá como recién, vamos a seguirle disfrutando. De los Estados Unidos.
Con mi compa Isaac. Los felicito bonito, Rosales. A toda mi racita ya en Agosto de Corazón, a mi gente bonita de Bellatepec, especialmente allá para todos ellos. A mi gente que se encuentra allá, degustando los saludos alimentos, bebecitos. Bueno, va. Y la banda toca y toca.